Dos comediantes, una opinión. Mariela Celis y el profesor Briceño. Ya no estoy pa' eso. Por Onda, la superestación. Y en este momento nos conectamos con el doctor Julio Castro, médico infectólogo, sobre el caso de polio reportado en el país. El tuit del doctor, donde dio detalles del caso, se ha convertido en un punto de referencia para muchísimas personas, dado que hay silencio por otras partes involucradas. Y comenzamos preguntando sobre el hecho de que leemos que se trata de polio vacunal, este caso. Vamos a contextualizar a la audiencia. Bienvenido, doctor. Porque eso no lo tenemos como muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre el polio, digamos, típico al polio vacunal? Buenas tardes, saludos, profesor. Un placer estar con ustedes de nuevo. Mira, a veces nos ha tocado como explicar cosas que son complejas, que no entiende todo el mundo, pero es importantísimo hacer la diferencia. El polio es un virus, la enfermedad de polio es un virus y se trata con vacuna, es decir, es una enfermedad prevenible por vacuna. ¿Qué pasa? Existen en el mundo dos tipos de vacunas disponibles en el mundo. La vacuna oral, que son las goticas, todos habrán visto propaganda con los niñitos dándole la gotica. ¿Cuándo se hacían? Cuando se hacían. Y hay la vacuna intramuscular, que se llama IPV, ¿ok? Esto tiene una raíz histórica, que es que la vacuna inyectada la desarrollaron descendientes de rusos y la vacuna oral descendientes de americanos. Eso viene de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Ahorita no tiene tanta importancia, pero tiene un anclavo histórico. O sea, fue la Guerra Fría de las vacunas. Exactamente. Hoy en día, la vacuna que más se está utilizando en el mundo, en la mayoría de los países industrializados, es la vacuna intramuscular, por una razón. La vacuna oral, una vez que es un virus modificado, te entra a la boca, él se replica en el intestino, protege al niño vacunado y tenía una segunda forma de protección, que es a través de las heces de esos niños, podían inmunizar, por ejemplo, en guarderías, etcétera, etcétera, a unos niños que no habiendo recibido la vacuna, con la vacuna del niño que le ponían en la boquita, vacunaba a niños secundariamente. Es un efecto secundario beneficioso potencial de la vacuna oral. ¿Por qué se ha dejado usar la vacuna oral? Porque hay el riesgo de que vacunándote tú puedas tener una variante pequeña de polio, es decir, un polio pequeño producto de la vacuna, porque es un virus vivo atenuado. Eso pasa en 1 por cada 2.4 millones de vacunados. O sea que es escasísimo. ¿Y ese es el caso que tenemos, que apareció en Venezuela? Aparentemente. Le explico cómo se hace eso. En el mundo hay un sistema de denuncia obligatoria que se llama parálisis flácida. Cuando tú ves un niño o un adulto que de repente dejó de caminar y no puede mover las piernas, eso es una emergencia. Y esa emergencia implica que tú notifiques al ministerio, mira, tengo un caso de parálisis flácida. Puede ser Guillain-Barré, pero puede ser polio. Claro. Clínicamente se pueden parecer, pero en los niños hay que hacer mucho énfasis en parálisis flácida porque puede ser polio. Entonces uno notifica al ministerio y empieza un proceso de investigación que dura a veces meses, puede durar hasta 6 meses la investigación. A ese niño, si lo vacunaron, si no lo vacunaron, si tiene gente vacunada cerca, qué síntomas tuvo, etcétera, etcétera, y al final concluye. En el caso de este niño, la información que tenemos, por la información que se ha liberado recientemente, es que la detección del virus en las heces de ese niño es un virus vacunal. Es decir, ese niño recibió vacuna de polio oral, él había recibido vacuna intramuscular en esquemas anteriores y aparentemente coincide que hace la parálisis flácida y puede ser consecuencia del virus de polio. Un poco la gente se preguntará, bueno, ¿qué importancia tiene eso? ¿Que se puede contagiar? Sí, eventualmente, pero no hubo ningún contagio en sus contactos inmediatos. Eso se estudió y no, ese es el único caso. El hecho de que sea polio vaccinal le baja un poco 2 al hecho de un caso de polio wild type. O sea, el polio natural salvaje es mucho más contagioso e indica que hay una situación problemática allí. Es decir, cuando aparece un caso de polio formal, quiere decir que la vacunación en ese entorno está muy mala. ¿Okay? De hecho, cuando tú ves los casos de polio, nosotros lo llamamos wild type, que es tipo silvestre. El polio silvestre ocurre en Afganistán,
ocurre en países africanos o en países con guerra, países pobres, donde las campañas de vacunación no se han llevado de manera adecuada porque hay muchos niños que no están inmunes contra el polio. Entonces, ahí es donde se produce, hay riesgo de que se produzca. Entonces, por eso, esto es una alarma. Obviamente no es un caso de polio salvaje, es un caso de polio vaccinal, pero nos sirve a la comunidad para saber, entender un poco qué está pasando. Y los niveles de cobertura de vacunación de polio en Venezuela son mediocres. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Oye, no hay Los que trabajar en promedios eso. están alrededor del 65% de la población vacunada. Y para que se considere bueno, tiene que estar en 90. Y en excelente, por encima de 95. Y estamos cerca de 60 y tanto. Entonces, esto es un campanazo. Va a decir, hay que mejorar la cobertura de vacunación. No solo de polio, de todas las vacunas, porque estamos en un riesgo. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo a mediados de este año, viendo las coberturas, ojo pelado en Venezuela, hay que estar muy pendiente, hay que hacer un esfuerzo por mejorar las coberturas y hay que aumentar la capacidad de detección de parálisis flácida para identificar tempranamente si hay caso de polio por vacuna o polio salvaje. Ok, nos queda muy poco tiempo porque tenemos que ir a la pausa. ¿Estamos fallando en vacunas para el polio y para otro tipo de enfermedades en niños? Sí, Ajá. sí. La cobertura son bajas para todas las vacunas, ¿ok? Unas más que otras, pero las más críticas son sarampión, difteria y polio, son las más críticas, digamos, son las que más, son las marcadoras, ¿ok? Y para darte una idea, la mayoría de los niños se vacunan hoy en día con una vacuna que se llama heptavalente, pentavalente o hexavalente. Esa vacuna tiene 5 vacunas en una sola vacuna. Exacto. Entonces, si tienes baja la cobertura porque no te has usado suficiente pentavalente, vas a tener baja las 5 vacunas. ¿Okay? Claro. Entonces, el tema es un tema logístico que en este momento hay una organización, se llama Gavi, que es la Organización Internacional de Vacunas, que es una organización no gubernamental que está acompañando al gobierno venezolano para mejorar la cobertura durante el año 2023 y 2024. Pues ojalá. Esperemos que se mejore la cobertura, pero es un tema que venimos arrastrando ya hace varios años. Bueno, en nombre de Dios, muchas gracias, Julio. Y aprovechemos el campanazo. Vamos a música, Líneas de tu mano, de Tiara Montaronia. Muchísimas gracias, doctor. Tiare junto a la melodía perfecta